Buen día, jóvenes. Y vamos a continuar con la clase. Eh, Vamos a continuar con el capítulo 4. Estábamos en la distribución probabilística muestral. Ahora vemos lo que es la distribución muestral de medias. Algunos autores también le llaman distribución de medias muestrales. Entonces, de cualquiera de esas dos formas, ustedes van a poder encontrar este capítulo. Para hacer la distribución muestral de medias, nosotros utilizamos la siguiente fórmula. Y nos vamos a ubicar, vamos a seguir trabajando con Z. ¿Ya? Es decir, necesitamos utilizar la tabla Z, porque la fórmula que vamos a usar es la fórmula de la estandarización, muy parecida a la anterior, pero sin embargo, hay una pequeña o unas pocas diferencias en relación a la anterior, ¿no? Por ejemplo, tenemos que Z es igual a X barra menos mu dividido sigma sobre raíz de n. ¿Por qué se llama distribución de medias muestrales? Porque acá ya no se trabaja con una X cualquiera, se trabaja con el promedio, que sería en este caso X barra. Para que quede claro esta parte, vamos a aclarar, especificar la fórmula. De esta manera. X barra, sabemos que es el promedio muestral, es decir, promedio, media o media aritmética de la muestra. Mu, el promedio poblacional. Sigma, desviación estándar poblacional. Y n, como ya sabemos, es el tamaño de la muestra, ¿no? Por eso es n minúsculo, tamaño de la muestra. Ahora, una vez que sabemos los componentes de la fórmula, entonces podemos aplicar para poder resolver algunos problemas. Lo importante acá es tener todos los datos, ¿no? Y generalmente los datos van a estar en el problema, así como promedio, desviación estándar, n y promedio muestral. Pero si no están así como promedio, desviación estándar, van a tener un conjunto de datos, un grupo de datos. Y de ese grupo de datos, ustedes tienen que calcular el promedio y la desviación estándar poblacional. Para eso, ustedes ya tienen las fórmulas para poder calcular estos parámetros y no tendría que haber ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, con esa aclaración, podemos trabajar o hacer el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice lo siguiente. Se toman 36 observaciones de una máquina de acuñar monedas, donde el espesor promedio de las mismas es 0,20 centímetros y una desviación estándar de 0,01 centímetros. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de espesor de las 36 observaciones supere los 0,21 centímetros? Esta es la pregunta. Otra vez voy a leer para que entendamos el problema. Se toman 36 observaciones de una máquina de acuñar monedas, donde el espesor promedio de las mismas es 0,20 centímetros y una desviación estándar de 0,01 centímetros. ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio
del espesor de las 36 observaciones supere los 0,21 centímetros? Esa es la pregunta. Tenemos datos acá. Sacamos los datos. Está hablando de una máquina, ¿no? Donde hacen monedas. Nos dice que el espesor promedio es 0,20. Espesor promedio 0,20. Con una desviación estándar de 0,01. N nos dicen que es 36. Y generalmente este promedio X barra se encuentra en la pregunta. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de espesor de las 36 observaciones supere los 0,21 centímetros? Entonces, este promedio es 0,21. Ya tenemos los datos. Esto tenemos que reemplazar en esta fórmula. El procedimiento es similar al anterior capítulo porque está muy relacionado con el anterior capítulo, ¿no? Reemplazamos, o sea, estandarizamos y esos datos, ese resultado, una vez que tengamos el valor de Z, tenemos que buscar en la tabla de Z. Entonces, reemplazamos los datos y aquí nos da 5. Ya ustedes tienen que también hacer las operaciones respectivas para ver que tal vez exista algún error. Ahora, una vez que tengo el valor de Z, debo hallar el área. Para eso utilizamos nuestra tablita de Z. Observamos que buscamos acá el valor de Z. Solamente tenemos hasta 3. ¿No? Nos salió 5. Dijimos que si el dato de Z supera a este valor, o a 309 en este caso, ¿no? 309. Cuando no haya el valor acá, directamente se toma el último dato de la tabla, ¿no? Que va a ser 0,4990. Por esa razón acá en el área es 0,4990. Ese es el área que estamos encontrando. También en este capítulo se recomienda que grafiquen. Es decir, que hagan el gráfico para poder ubicar o saber qué es lo que tienen que hacer. Hacemos nuestra curva normal. Ubicamos el promedio poblacional, 0,20. El promedio muestral, 0,21. Decimos, esto es lo que hemos encontrado, ¿no? Este es el área. Hasta ahí hemos trabajado con la tabla y hemos hecho operaciones. Luego leemos la pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio del espesor de las 36 observaciones supere los 0,21 centímetros? Supere, eso significa que nos está pidiendo esta parte, ¿no? Esa parte nos está pidiendo. Supere, o sea, que sea más, en otras palabras. Por esa razón decimos, entonces, 0,5 menos 0,4990. Hacemos la resta respectiva. Y esto me da 0,001, ¿no? 0,0010. Y esa va a ser la respuesta en este caso, ¿no? La respuesta siempre la tienen que interpretar de acuerdo al problema, ¿no? De acuerdo al enunciado que uno vaya a tener. Ya, hagamos otro ejemplo de este tipo, que no es complicado, como ya les había indicado. No está nada difícil, digamos, porque nos estamos basando en el anterior capítulo. Y
Pasamos a otro ejemplo que dice lo siguiente. El coeficiente intelectual de los estudiantes de un centro especial se distribuye normalmente con una media de 80 y desviación estándar de 10. Se extrae una muestra aleatoria de 25 estudiantes. Tenemos acá dos preguntas. Inciso A. Si se extrae un sujeto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga una puntuación de 75 puntos en su coeficiente intelectual? Esa es la pregunta. Y la otra pregunta nos dice, inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que su media sea mayor a 75? A 75, esa es la pregunta, ¿no? Ya nuevamente, para sacar datos, leemos el problema. Dice lo siguiente. El coeficiente intelectual de los estudiantes de un centro especial se distribuye en forma normal con una media de 80. Y media, estamos hablando de promedio, 80. Con una desviación estándar de 10. Se extrae una muestra aleatoria de 25 estudiantes. Ya tenemos. Luego, el inciso A, acá para el inciso A, nos dice cuál es se extrae un sujeto al azar, cuál es la probabilidad de que obtenga una puntuación de 75 en su coeficiente intelectual. Entonces, para el inciso A, 75. Y en el inciso B, dice cuál es la probabilidad de que su media sea mayor a 75. Mayor a. Hay dos incisos. Tenemos que leer bien el problema y entender los datos, ¿no? Si leemos el inciso A, ¿no? Dice, si se extrae un sujeto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga una puntuación de 75 en su coeficiente intelectual? Ahí, en esa pregunta, por ejemplo, en el inciso A, no está hablando del promedio, ¿no? Está hablando solamente de X sub I. Por esa razón, para el inciso A, la fórmula es la anterior, porque no está hablando de promedio. Entonces, en este caso, reemplazamos los datos. Va a ser 75 menos 80 sobre 10, ¿no? Esto nos va a dar menos, en total, 0,5. Buscamos en la tabla ese dato menos, bueno, en realidad 0,5 positivo, y me da 0,1915, el área. Área 0,1915, que va a ser la probabilidad. En el inciso A, solamente nos dice cuál es esa probabilidad. No nos dice que sea mayor, no nos dice que sea menor, nada de eso, ¿no? Entonces, esto se grafica 80 y X, ¿no? 35, este es el área. Y ese va a ser la respuesta. No hay que hacer ninguna de estas, ¿no? Porque nos está pidiendo en el inciso A. Ahora, en el inciso B, nos dice cuál es la probabilidad de que su media sea mayor. En este caso, en el inciso B, ya nos está dando, para el inciso B, nos está dando el promedio, ¿no? Nos está diciendo que X barra sea mayor a 75. Por lo tanto, para el inciso B, entonces, va a ser esta última fórmula. Estamos viendo.
la fórmula que tenemos ahí para el inciso B y vamos a reemplazar los datos. Va a ser 75 menos 80. Vamos a dividir entre 10 sobre la raíz de 25. Hacemos operaciones, me da menos 2,5. Buscamos acá el área. Buscamos el área, en este caso me da, de acuerdo a la tabla, 0,4938. 0,4938. Ese es el área. Una vez que tengo el área, graficamos 80 y 75, el promedio. Otra vez tengo esta área, 0,4938. En el problema tenemos que entender, dice, cuál es la probabilidad de que su media sea mayor. Sea mayor. Nos está pidiendo todo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, dice de 75, superior a 75, ¿no? Que sea mayor. En ese caso, lo que hacemos es 0,5 más 0,4938. Y esto nos va a dar 0,9938. Y esa es la respuesta. Eso en relación, vamos a decir, a la distribución muestral de medias. O distribución de medias muestrales. También en este punto, no solamente se va a trabajar con una población, como hemos hecho acá, ¿no? Una población y una muestra simple o una muestra de medias. También ocurre que podría trabajar con dos poblaciones. Entonces, en este caso, pasamos al punto 4, 5. Va a ser la distribución de la diferencia de medias. Diferencia se llama de medias muestrales. Diferencia de medias muestrales. En este caso, les decía, vamos a tener dos poblaciones, dos grupos de datos para poder trabajar. La fórmula para esta situación es la siguiente. Z, como tengo dos grupos, vamos a trabajar de esa manera. Dos grupos de datos. Todo esto está dividido entre cada grupo con sus respectivos parámetros y muestras. Esa es la forma. Podríamos aclarar o especificar, a pesar que ustedes ya tienen que ubicarse qué significa cada componente de la fórmula. Pero bueno, aclaramos un poco esto para que no haya confusión. Ya decimos lo siguiente entonces. X barra 1, promedio muestral de la primera población.
X barra 2, promedio muestral de la población 2, mu1, promedio poblacional 1, mu2, promedio poblacional de la segunda población. Acá, como está elevado al cuadrado, es varianza, ¿no? Varianza de la primera población, sigma al cuadrado 2, varianza de la segunda población, N1, tamaño de la muestra de la primera población y tamaño de la muestra de la segunda población. Entonces tenemos dos poblaciones, como les decía anteriormente, ¿no? Dos poblaciones. Trabajamos o hacemos el siguiente ejemplo, ¿ya? Dice lo siguiente. Uno de los principales fabricantes de televisores compra tubos de rayos catódicos a dos compañías. Los tubos de la compañía A tienen una vida media de 7,2 años con una desviación estándar de 0,8 años, mientras que los de la compañía B tienen una vida promedio de 6,7 años con una desviación estándar de 0,7 años. Determine la probabilidad de que una muestra aleatoria de 34 tubos de la compañía A tenga una vida promedio de por lo menos un año más que de la muestra aleatoria de 40 tubos de la compañía, ¿no? Ese es el problema que nos dan y de acuerdo a ello sacamos los datos. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Dice, volvemos a leer, uno de los principales fabricantes de televisores compra tubos de rayos catódicos a dos compañías. Los tubos de la compañía A tienen una vida promedio de 7,2. Promedio A, 7,2. La primera, con una desviación estándar de 0,8. Estamos hablando de la primera población, 0,8. Los de la B, de la compañía B, tienen 6,7. 6,7 y una desviación estándar de 0,7. Ahí estamos bien. La muestra, dice, determina la probabilidad de que una muestra aleatoria de 34 tubos de la compañía A, acá, 34, tenga una vida promedio al menos un año más que la muestra aleatoria de 40 tubos de la compañía B. Hasta ahí tenemos los datos. Ahora, no tenemos estos datos, pero sin embargo en la pregunta dice lo siguiente. Determina la probabilidad de que una muestra aleatoria de la compañía A tenga una vida promedio, hablando de promedio de las muestras, de al menos un año más, ¿no? Eso significa que 1 comparado con el segundo, y que tenga un año más, sea mayor o un año. Eso nos está diciendo. En esa parte tenemos que interpretar bien ese dato. Ya tengo los datos, reemplazo en Z. Z en este paréntesis vale 1, en nuestro caso. 1 menos, y reemplazamos los datos. Nos dieron. Todo eso sobre. Ahora, tengo desviación estándar. Me están dando desviación estándar. Pero en mi fórmula es varianza, ¿no? Por esa razón decimos 0,8 al cuadrado sobre n, que es 24, más la segunda varianza o la segunda desviación estándar, es 0,7. Está como desviación estándar en el problema. En el problema tenemos desviación estándar, porque así dice en el problema. Desviación estándar, desviación estándar. Pero en la fórmula está como varianza. Por esa razón, vamos al cuadrado y su n es 40. Todo esto en raíz. Hacemos las operaciones respectivas y esto me da
284. 284. Buscamos en la tabla y me da este dato. Buscamos el 284. 284 y me da 0,4977. El área 0,4977. Hacemos el gráfico correspondiente. En la parte central vamos a colocar 0,5. ¿Por qué 0,5? Porque es la diferencia de los promedios. ¿Ya? 0,5. Luego el dato de los promedios muestrales, 1. Este es el área. Este, ¿no? En la pregunta dice mayor. Queremos saber el dato mayor, más. Nuevamente, tenemos que testar 0,5 menos 0,4977. Esa resta me da 0,0023. Ese es el área que se tiene que interpretar, ¿no? En el texto que les voy a mandar, en el texto guía, tenemos algún otro problema más para aplicar esta parte. Ahora pasamos a la distribución, otro tipo de distribución, debido a que no siempre me va a interesar los promedios, o sí, los promedios ya sean muestrales, también me podría interesar las proporciones. Entonces, es decir, me puede interesar la cuestión de los porcentajes, en otras palabras, ¿no? Distribución de proporciones. Distribución de proporciones o porcentajes. Entonces, me interesa también los porcentajes. Para trabajar en este caso, hablamos de esta Z. Z va a ser menos P mayúscula, sobre la raíz de P mayúscula por 1 menos P mayúscula. Todo esto entre N. Ya, esta es la forma. Esta tengo dos P's, una P minúscula y otra P mayúscula, ¿no? Luego 1 menos P y N, para especificar. Esta P minúscula se trata de la proporción muestral, de la muestra. La P mayúscula es la proporción, la probabilidad de éxito de la población. 1 menos P llega a ser en realidad U, ¿no? Que debería ser el fracaso poblacional. Y N, como siempre, sería el total de datos, ¿no? Entonces, ubicamos estos datos en el problema que vayamos a tener. Por ejemplo, nos dicen lo siguiente. Se ha determinado que el 85,1% de los estudiantes de una universidad fuman cigarrillos. Se toma una muestra aleatoria de 200 estudiantes. ¿Cuál es la probabilidad de que no más del 80% de los estudiantes de la muestra fumen? ¿No? Esa es la pregunta. Otra vez, se ha determinado que 85,1% de los estudiantes de una universidad fuman cigarrillos. Se toma una muestra aleatoria de 200, calcula la probabilidad de que no más del 80% de los estudiantes de la muestra fumen. Sacamos los datos. Tenemos la muestra, la P mayúscula, es decir, de la población.
Esto es 85,1%. Y sacando la probabilidad, el porcentaje nos sale, ¿no? N es 200. P minúscula, 80%. Esto va a ser igual a 0,80, ¿no? Acá vamos a tener que restar para hallar Q. No tenemos que hacer esa operación. Ya tenemos los datos, por lo tanto, Z va a ser igual a P 0,80 menos 0,851 sobre, vamos a reemplazar los datos, 0,851 por 1 menos 0,851. Esto lo pueden hacer ya directamente sobre 200 en raíz. Entonces, Z me va a dar, en este caso, menos 2,03. Una vez que tengo ya Z, hallo el área y esto me da 0,4788. Graficamos otra vez. Graficamos en la parte central, ponemos el porcentaje, ponemos el 85,1% y el 80 está por acá. Ya no pongo porcentaje, ¿no? Esta área es esta, la que vamos allá. Pero la pregunta dice, calcula la probabilidad de que no más del 80% de estudiantes de la muestra, punto, no más. Entonces me está pidiendo, ¿no? Por eso se les indica que tienen que, sería bueno que grafiquen para saber qué tienen que hacer. Restamos esto y me da 0,0202. ¿No? Y esa es la respuesta. Ese es el área. Eso es lo que tenemos que interpretar. Eso en cuanto a la distribución de proporciones. Y lo último es la distribución, que también puede ocurrir que tenga dos proporciones, dos grupos, dos porcentajes. Por esa razón decimos distribución de proporciones de diferencia de proporciones. Diferencia de proporciones, es decir, tengo dos poblaciones ahora y tenemos Z igual a P1 menos P2, o sea, las muestras, menos P1 menos P2, ¿no? Todo esto lo dividimos entre la raíz P1 sub 1 sobre N1 más P2 sub 2 sobre N2. ¿No? Esta ya también es la fórmula muy parecida a la diferencia de medias, ¿no? Porque les decía, no siempre me va a interesar trabajar con una sola proporción. También podría trabajar con dos proporciones, como es el anterior caso. No va a alcanzar el tiempo para poder hacer algún ejemplo de este tipo. Por lo tanto, se les va a mandar un video de la parte de las proporciones, ¿no? Para que puedan tener esa parte un poco más clara. Comentarles que como la siguiente semana ya es el examen, se les va a habilitar más tarde,
se les va a habilitar la práctica de este capítulo, ¿ya? Se les habilita en la plataforma, en el icono que dice tareas. Hay un icono ahí, van a observar, hay un icono en el capítulo 4, porque estamos en el capítulo 4, porque siempre van preguntando dónde está la práctica y demás. En el capítulo 4 tenemos un icono que dice tareas. Entonces ahí va a estar la tarea de este capítulo. Del anterior capítulo, del capítulo 3, también hicieron, si no me equivoco, dos actividades. Entonces, no recuerdo bien, pero creo que son 2. Con esta van a ser 3 actividades, ¿no es cierto? Luego, por instrucciones de dirección de carrera, en la semana de exámenes, o sea, cuando se habilita el examen, también tiene que habilitarse una práctica, ¿no? Eso es por instrucción de dirección, por el rectorado en realidad. Por lo tanto, la recomendación es la siguiente: que hagan esta práctica que se les va a habilitar más tarde, ojalá lo puedan hacer en esta semana, para que no tengan traslape con la práctica que se va a habilitar el día del examen, ¿no? Otra cosa importante es que las prácticas no me las van a enviar, por favor, a WhatsApp, ¿no? Ahora las prácticas las van a enviar a ese icono que está en la plataforma, que dice tareas, ¿no? Esto con el fin de que también el director de carrera pueda, no sé, puedan ver, digamos, las prácticas que ustedes están mandando o que están haciendo actividades en la asignatura. Entonces, por favor, esa aclaración para que a partir de ahora todas las prácticas, bueno, en realidad esta ya va a ser esta es la penúltima práctica, el examen, la última práctica del semestre, ¿no? Si tienen alguna consulta, jóvenes, sobre esta parte antes que se corte la clase. Hice una pregunta. Dime. ¿Hasta qué fecha tenemos para entregar todas las actividades? Generalmente, como siempre hemos dicho, es una semana, ¿no es cierto? O sea, hoy se habilita su práctica hasta el próximo jueves, pero les recomiendo que lo hagan antes porque van a tener ya la práctica del examen, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de ustedes. Pero generalmente es una semana de tiempo que hemos quedado en la entrega de prácticas. Pero lo Ah, tienen ya. que, ya, al sistema van a subir. Si pasa la semana, se va a cerrar el sistema o el icono de tarea y ya no lo van a poder subir ahí. Por favor, esa parte tomen en cuenta. Dije, las otras actividades, ¿cuándo las subió? ¿O No, no, recién no. las vas a...? No, las otras ya me han entregado, pues, del capítulo 3 ya me entregaron. Ya Ah, está, cierto. Sí, ya sí, sí. está, ya está registrado, no hay problema en eso. Ay, Todo ya ay, está, ¿ya? perdón. Sí, 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 gracias. Ya no te preocupes. ¿Alguien tiene otra consulta? Bueno, entonces les paso esta parte en el video que también lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Nos estamos viendo entonces, o nos estamos conectando, en este caso, la siguiente semana. Ya, gracias, joven, que estén bien, se cuidan. Hasta luego, Inge. Chao, Ángela, que estés bien.